Hola, qué gusto verte de nuevo por acá. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo en este podcast, Te lo cuento a oscuras. La historia del día de hoy se titula La última morada del padre Jaime. Comenzamos. Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que me tocó experimentar dentro de la iglesia principal de mi pueblo. En aquel tiempo yo tendría unos 20 años y era muy apegado a la iglesia. Prácticamente pasaba más tiempo en la iglesia que en mi casa. Entre los coros, grupos de jóvenes, encierros, misas y demás, pero siempre estaba ahí. El padre Jaime era un sacerdote originario del pueblo, pero como sabrán, los padres están solo por un par de años y después van peregrinando de pueblo en pueblo según se les asigne, por lo cual el padre Jaime había salido del pueblo hacía muchos años. El padre amaba mucho a su pueblo y siempre dijo que al morir quería ser enterrado en el jardín trasero de la iglesia. Algo raro, ya que realmente ese jardín jamás se había usado para eso. Al menos no hasta hace un par de años, cuando el padre lamentablemente murió en una ciudad a kilómetros del pueblo. La familia cercana al padre decidió que su última morada sería junto a los restos de sus padres en el panteón municipal, y no en el jardín de la iglesia como él tanto quería. En el pueblo, como en varios pueblos de México, es costumbre acompañar a la carroza fúnebre caminando desde la iglesia hasta el panteón. Pero aquel día, y tal vez como una rara coincidencia, la lluvia se hizo presente. Durante todo el recorrido, parecía que mientras más nos acercábamos al Camposanto, más fuerte era la lluvia, a tal grado de que estando en el cementerio tuvieron que esperar casi una hora para poder darle sepultura, ya que la lluvia hacía imposible hacerlo. Una vez terminado el sepelio, empezaba, o mejor dicho, continuaban las escabrosas coincidencias. Al día siguiente, durante la primera misa, que es a las 6 de la mañana, la luz se fue justo al momento en que el padre entraba al templo y regresó hasta que llegó al altar. Durante toda la misa el sonido falló de forma intermitente, lo cual era raro. Normalmente el sonido era bueno y mucho más a esa hora de la mañana. En la misa del mediodía, justo en el momento más importante, la Eucaristía, al padre se le cayó la hostia, justo al momento de la consagración. Si ustedes, como yo, son católicos, saben perfectamente lo fuerte que fue aquella imagen y lo poco común que es debido a la sensibilidad del momento. Por si fuera poco, justo en aquel jardín donde el padre Jaime había pedido ser enterrado, muchas flores comenzaron a secarse, lo cual era bastante raro, ya que, como comenté, en días pasados había llovido con bastante frecuencia. Durante los días siguientes, las curiosidades siguieron sucediendo. Desde puertas enormes y pesadas que se cerraban de la nada durante las misas, lluvias que llegaban de pronto y con gran fuerza azotaban al pueblo. El padre Andrés, un joven sacerdote de unos 40 años, que en ese momento se encontraba como encargado de la parroquia, me contó que los sucesos extraños no fueron solo en el templo, sino también en la casa sacerdotal, donde él vivía. Él me contó que ahí también se escuchaban ruidos raros, cuando no había absolutamente nadie más, solo él. Llegó incluso a encontrar marcos tirados o volteados sin explicación alguna. En el pueblo entero se sentía un ambiente raro, entre miedo y melancolía. Las calles parecían más solas que de costumbre, sobre todo después de las 6 de la tarde. Finalmente, y en menos de 2 semanas, la familia del padre Jaime decidió sacar el cuerpo del cementerio y pedir permiso para enterrarlo en el jardín de la iglesia. Jamás quisieron decir que habían vivido, pero por personas cercanas a ellos, sé que esos días fueron un tormento para ellos, al grado de llegar a soñar con el padre Jaime, el cual
entre sueños les pedía cumplir su último deseo y llevarlo lo más cerca que se pueda a la casa de Dios. Tal vez fue una coincidencia más, pero después de aquel día donde el padre Jaime por fin pudo ser enterrado donde él quería, la calma volvió al pueblo, desde el clima hasta las misas. Todo volvió a ser normal en aquel pueblo que siempre fue tranquilo. Hasta el día de hoy, la tumba del padre Jaime sigue en el jardín, junto a un pequeño monumento que se hizo en su memoria, pero siempre rodeado de flores y al lado de la casa del Señor. Al final, en el pueblo se comenta que el padre Jaime pudo cumplir su último deseo, y que lo iba a cumplir, por las buenas o por las malas. Pero se sentía un ambiente raro, entre miedo y melancolía. Las calles parecían más solas que de costumbre, sobre todo después de las 6 de la tarde. Finalmente, y en menos de 2 semanas, la familia del padre Jaime decidió sacar el cuerpo del cementerio y pedir permiso para enterrarlo en el jardín de la iglesia. Jamás quisieron decir que habían vivido, pero por personas cercanas a ellos, sé que esos días fueron un tormento para ellos, al grado de llegar a soñar con el padre Jaime, el cual entre sueños les pedía cumplir su último deseo y llevarlo lo más cerca que se pueda a la casa de Dios. Tal vez fue una coincidencia más, pero después de aquel día donde el padre Jaime por fin pudo ser enterrado donde él quería, la calma volvió al pueblo, desde el clima hasta las misas. Todo volvió a ser normal en aquel pueblo que siempre fue tranquilo. Hasta el día de hoy, la tumba del padre Jaime sigue en el jardín, junto a un pequeño monumento que se hizo en su memoria, pero siempre rodeado de flores y al lado de la casa del Señor. Al final, en el pueblo se comenta que el padre Jaime pudo cumplir su último deseo, y que lo iba a cumplir, por las buenas o por las malas. Jaime sigue en el jardín, junto a un pequeño monumento que se hizo en su memoria, pero siempre rodeado de flores y al lado de la casa del Señor. Al final, en el pueblo se comenta que el padre Jaime pudo cumplir su último deseo, y que lo iba a cumplir, por las buenas o por las malas. Y que lo iba a cumplir, por las buenas o por las malas.